Me llamo Amelia, y mi historia es un tanto difícil de explicar. La verdad, no sabría ni siquiera por dónde empezar. Pero voy a empezar diciendo que vivo con mi esposo hace 10 años. Hemos construido una relación sana y estable durante ese tiempo. Sin embargo, todo empezó a cambiar en el momento en que mi esposo cambió de trabajo. Estaba todo el tiempo fuera de casa y no tenía tiempo para mí. No tenemos hijos, así que me sentía más sola ya que no había nadie más en casa. Era un tema bastante difícil para mí, porque siempre me había gustado la compañía de mi esposo. Él no estaba muy al tanto de mis preocupaciones, pues cuando volvía del trabajo solo se dedicaba a descansar. No me preguntaba cómo me fue en el día, ni siquiera lo que comí o lo que hice. Por eso me sentía más sola que nunca en esos momentos. La razón por la que mi esposo había decidido conseguir ese trabajo era gracias al dinero. Él siempre fue un hombre muy avaro y siempre buscaba la forma de conseguir dinero. Él casi no compraba ningún lujo ni regalos, simplemente le gustaba tener el dinero ahí y gastarlo en cosas más grandes como casas o autos. Pero nunca me había regalado cosas caras. Incluso en ese ámbito parecía ser un poco tacaño. Ni siquiera a sus propios padres le había comprado cosas. Aquello me había parecido algo extraño, pero nunca me molestó. Siempre fui una mujer bastante relajada y no pensaba que un regalo significaba el amor de una pareja. Así que decidí ignorar eso y simplemente amarlo como era. Todas mis amigas me decían que eso no era normal, pero solo decidí ignorarlas. En cuanto a los momentos privados, ya casi no quedaba algún tiempo libre en el que él estuviera disponible para mí. Ya no satisfacía mis necesidades, y realmente siempre tuve que hacerlo yo sola. Era lo único que me mantenía distraída en el día. También salía a dar caminatas a veces, pero nada fuera de lo común. Muchas veces acompañaba a mi esposo a sus deberes los fines de semana. Allí él iba a pagar las tarjetas y hacer cualquier arreglo que su auto necesitara. Hace poco nos habíamos mudado a una nueva ciudad, así que a mi esposo le tocaba buscar un nuevo mecánico que arregle su auto. Él lo usaba todos los días y siempre necesitaba un retoque. Además, mi esposo tenía más de un auto, por lo que era importante encontrar un mecánico pronto. Una vez llegamos al lugar que el mapa nos indicaba, encontramos un taller mecánico no muy lejos de nuestra casa. Mi esposo se estacionó cerca y caminamos hasta la puerta. Al llegar, nos recibió un hombre apuesto con una sonrisa amistosa. Tenía un aire de confianza y competencia que inmediatamente me llamó la atención. Sus músculos sobresalían sobre su camisa y su gran altura me sorprendió al instante. Mi esposo, concentrado en el estado del auto, apenas pareció notarlo. El hombre nos preguntó qué podía hacer por nosotros, y mi esposo explicó que éramos nuevos en la ciudad y estábamos buscando un lugar confiable para llevar nuestro auto regularmente. El mecánico asintió con comprensión y comenzó a explicar los servicios que ofrecían y cómo podrían ayudarnos a mantener nuestro auto en buenas condiciones. Mientras hablaba, noté que mi esposo estaba cada vez más interesado en lo que el mecánico tenía que decir, lo que significa que le había caído bastante bien. Eso de alguna forma me hizo sentir bien, pero no sabía exactamente por qué. Hablaban sobre horarios, precios y la frecuencia con la que deberíamos llevar el auto para su mantenimiento regular. Parecía que habían encontrado el lugar perfecto para cuidar de nuestro auto en esta nueva ciudad. Mientras el mecánico hablaba, parecía que todo iba en cámara lenta. La verdad, nunca había visto a un hombre tan apuesto en mucho tiempo. Por eso me tomé mi tiempo para verlo atentamente. Después de acordar los detalles, nos despedimos del mecánico y salimos del taller. Mientras caminábamos hacia el auto, mi esposo mencionó lo contento que estaba de haber encontrado un lugar confiable para llevar nuestro auto. Estaba claro que habíamos tomado la decisión correcta al elegir ese taller mecánico, y eso nos dio un poco de tranquilidad en medio de toda la nueva experiencia de mudarnos a un lugar nuevo. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar por la ventana trasera hacia el taller. Vi al mecánico volver a su trabajo, y por un momento, nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor. Hubo un destello de complicidad en su mirada, como si ambos supiéramos que ese encuentro había sido más que una simple visita al taller mecánico. Decidí dejar de lado aquel gusto que tenía por el nuevo mecánico. Siempre fui fiel a mi esposo, aunque me dejara sola tanto tiempo.
Y gracias a eso ahora tenía un nuevo objetivo. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener la armonía en nuestra relación, las peleas continuaban. Ambos sabíamos que algo tenía que cambiar si queríamos seguir adelante juntos. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional. Propuse la idea de ver a un psicólogo de parejas. Creía firmemente que hablar con un profesional nos ayudaría a entender mejor nuestros problemas y a encontrar soluciones. Sin embargo, mi esposo no estaba tan convencido. Siempre ocupado con el trabajo, argumentaba que no tenía tiempo ni dinero para terapia. Pero yo estaba decidida. Investigando, descubrí que nuestro seguro de salud cubría sesiones con un terapeuta de parejas. Le expliqué a mi esposo que no tendríamos que preocuparnos por el costo y que dedicar un poco de tiempo a nuestra relación valdría la pena. Después de pensarlo un poco más, mi esposo finalmente aceptó. Acordamos hacer una cita con el psicólogo de parejas y ver cómo nos podía ayudar. La primera sesión fue difícil. Hablar sobre nuestros problemas frente a un extraño era incómodo al principio. A pesar de nuestras sesiones de terapia, las peleas seguían siendo una parte constante de nuestra relación. Mi esposo, siempre tan enfocado en su trabajo, a veces parecía olvidar lo que habíamos aprendido en terapia y caía en los mismos patrones de comportamiento. En una de nuestras sesiones, el psicólogo sugirió que podríamos beneficiarnos de un cambio de escenario y nos animó a considerar hacer un viaje juntos. Sugirió que unas vacaciones en verano podrían ser una oportunidad para reconectar y relajarnos juntos. La idea me entusiasmó de inmediato. Pensé que sería una oportunidad perfecta para dejar atrás nuestras preocupaciones y disfrutar el tiempo juntos. Sin embargo, mi esposo no parecía tan emocionado. Señaló que tenía mucho trabajo y que no podía permitirse tomar tiempo libre. A pesar de su reticencia, seguí hablando sobre el tema y compartí mi entusiasmo por la idea. Le recordé que el psicólogo había mencionado que era importante encontrar tiempo para relajarnos juntos y que un viaje podría ser justo lo que necesitábamos. Después de pensarlo un poco más, mi esposo finalmente accedió. Acordamos que haríamos un viaje de una semana durante las vacaciones de verano y comenzamos a planificarlo. Básicamente yo elegí todo ya que él siempre me decía que estaría de acuerdo con cualquier lugar que yo quisiera, así que no estaba muy involucrado en lo que respecta a la planificación de viaje. Decidí no darle mucha importancia y agradecer que había aceptado. El día de nuestro viaje finalmente llegó y nos subimos al auto, emocionados por la aventura que nos esperaba. Mientras nos alejábamos de la ciudad, el ambiente era tranquilo y relajado. Sin embargo, esa sensación de paz no duró mucho. Mi esposo tomó su celular y lo posicionó al frente de la ventanilla del auto para poner las indicaciones del lugar de destino. Pero en ese momento, recibió un mensaje. Vi la expresión en su rostro cambiar de repente y supe que algo estaba mal. Pregunté qué pasaba y él trató de disimular, pero finalmente pude ver el mensaje ya que el celular seguía en la base enfrente de los dos. Era de una chica, alguien que claramente no era solo una conocida. La pelea estalló en ese momento, con acusaciones y explicaciones cruzadas. Me sentí traicionada y herida. Realmente no podía creer que él fuera capaz de estar hablando con alguien más así, sabiendo que estaba conmigo. Habíamos estado trabajando tan duro en nuestra relación, y ahora esto. Tal vez solo era yo la que estaba trabajando en esa relación. Sentí que todo nuestro progreso se desvanecía en un instante. Él trató de justificarse, diciendo que era solo una amiga y que no había nada más entre ellos. Pero la confianza se había roto. En medio de nuestra acalorada discusión, mi esposo se distrajo y chocó el auto. Afortunadamente, no fue nada grave y ambos estábamos bien, pero el auto sufrió algunos daños. Mi esposo se enojó mucho conmigo, sabiendo que el auto era una parte esencial de su trabajo. Yo me sentí algo indignada que mi esposo fuera capaz de voltear toda la situación. Ahora él era el que estaba enojado por algo que prácticamente fue su culpa. Pero decidí que si seguíamos peleando podría ser peor, por lo que lo acompañé afuera del auto para ver el estado del auto. Estaba sacando humo desde la parte delantera, y estaba claro que estaba muy dañado. La velada romántica que habíamos planeado tuvo que detenerse mientras íbamos al mecánico para evaluar los daños. Cuando llegamos al taller,
Reconocí al mecánico al instante. Era el mismo hombre apuesto que nos había atendido anteriormente. Él revisó el auto y nos dijo que estaba bastante dañado y que las reparaciones costarían una buena suma de dinero. Mi esposo se enojó mucho al escuchar el costo de las reparaciones y me dijo que tendría que ser yo quien pagara el dinero. Sin embargo, yo no tenía un trabajo fijo en ese momento y no disponía de esos fondos. Antes de que pudiera decir algo, el mecánico nos interrumpió. Nos dijo que estaban necesitando a alguien en el taller y que, como forma de pago, yo podría trabajar allí durante un tiempo para saldar la deuda. Mi esposo pareció estar de acuerdo con la idea, lo cual me sorprendió y me enojó. Nunca hubiera imaginado que él estaría dispuesto a dejarme hacer algo así y entregarme al mecánico como si fuera una tarjeta de crédito, especialmente después de todo lo que habíamos pasado. Me sentí frustrada y herida por su falta de apoyo. Sentía que él no valoraba mi dignidad ni mi integridad. Pero también me sentí atrapada, sin muchas opciones disponibles. A regañadientes acepté la oferta del mecánico. Sabía que necesitábamos arreglar el auto y que no teníamos los medios para pagar las reparaciones de otra manera. Sin embargo, no pude evitar sentirme resentida hacia mi esposo por ponerme en esa situación. Al otro día debía llegar al taller temprano, así que me levanté sin muchos ánimos para ir. Cuando llegué, el mecánico me estaba esperando en la puerta. Yo lo miré con algo de desconfianza, pues, aunque me parecía atractivo, no lo conocía de nada. Él me dijo que estuviera tranquila y que no haría nada bastante difícil, pues él sabía que yo no tenía ninguna experiencia sobre las cosas relacionadas con la mecánica. Me mostró todo el lugar y miré cada detalle con curiosidad. Me pareció que todo estaba un poco vacío, lo que significaba que él no llevaba mucho tiempo aquí. De seguro era nuevo en la ciudad, así como yo. Me pidió ayuda con algunas cosas y yo lo hice rápidamente. No sabía hasta cuándo tendría que estar ahí ayudándolo, pero esperaba que no fuera por mucho tiempo. No me gustaba este tipo de trabajo, no me malinterpreten. Cualquier trabajo es digno, pero nunca me consideré una persona apta para este tipo de trabajos. El mecánico, el cual se presentó como Sergio, me comentó que me acostumbraría a estar allí con una sonrisa coqueta. Yo no entendía a lo que se refería, pero preferí no llevarle la contraria, así que asentí con la cabeza. Los días pasaron un poco más rápido de lo habitual, pues antes me sentía bastante sola y sin nada que hacer en casa, pero ahora por lo menos tenía una gran distracción. Todo cambió un día en el taller. Ya había construido una relación de amistad con Sergio bastante unida. Era la única persona que conocía de la ciudad aparte de mi esposo, así que era bastante divertido estar con él. Estaba arreglando unas cosas en el taller. Tenía que alcanzar unas cuantas herramientas del sótano del lugar. Me subí a una silla para ver los estantes de arriba y encontré lo que estaba buscando. Me incliné un poco más para atraerlas hacia mí y finalmente las agarré. Sin embargo, en medio de mi movimiento, perdí el equilibrio y la silla cayó conmigo. El estruendo de mi caída debió alertar a Sergio, pues llegó en un instante a mi encuentro. Me preguntó si estaba bien mientras se acercaba al suelo donde había caído. Yo estaba algo aturdida por el golpe, así que no le respondí al instante. Él me revisó y se dio cuenta que no tenía alguna herida visible, por lo que se sintió algo aliviado. Yo me levanté y le conté que no había sido nada grave, por lo que no debía preocuparse. Le indiqué que me dolía un poco la cadera, pues era el lugar que había recibido el golpe. Él dirigió su vista al lugar, el cual estaba cubierto por mi ropa. Me preguntó si me podía revisar, a lo que yo me tomé mi tiempo para reflexionar. No estaba muy segura si debía hacerlo, pero también me dolía mucho como para ocultarlo. Acepté su propuesta y me levanté la blusa a la altura de mis costillas. Él dirigió su mirada hacia el golpe y de forma atrevida acercó una de sus manos al mismo lugar. Su tacto se sentía diferente, como si fuera algo prohibido. Me aseguró que solo era un moretón, pero lejos de terminar su inspección, empezó a deslizar su mano por todo mi abdomen. Poco a poco, fue subiendo hasta llegar a la varilla de mi sujetador, el cual siguió con la punta de sus dedos y acarició suavemente. Yo estaba completamente paralizada en mi lugar sin saber qué hacer. Por un lado, sabía que estábamos haciendo algo malo, pues yo estaba casada y no podía recibir ese tipo de caricias de otro hombre.
Sin embargo, también sabía que mi esposo no era un santo y que hace tan solo unos días había recibido un mensaje misterioso de otra mujer. Así que decidí dejarme llevar por el momento y no pensar en nada más que no sea Sergio. Yo me quité la blusa en su totalidad y lo miré de manera coqueta. Él me sonrió de forma traviesa y miró sin ningún tipo de pudor mis atributos. Finalmente él acercó sus labios a los míos y nos besamos profundamente. Ya estaba necesitando algo de acción en mi vida, pues últimamente estaba siendo muy aburrida. Mi esposo se había dedicado a descuidarme y entregarme a otro hombre, así que yo aproveché la oportunidad. No puedo contar todos los detalles, pero fue uno de los mejores días de mi vida. Sergio sabía exactamente dónde tocarme para hacerme sentir satisfecha, y aparte también era muy bueno en la cama. Me hizo sentir viva una vez más luego de la vida en blanco y negro que estaba viviendo junto a mi aburrido esposo. La aventura con Sergio me devolvió toda la motivación que necesitaba. Se había sentido bastante bien estar a su lado, pues se había preocupado por mi bienestar y luego, por mi propio disfrute. Estaba pendiente de que estuviera satisfecha en cada momento y lo había logrado con éxito. Luego de aquel día tan emocionante, fue momento de volver a mi casa. Él me dijo que me esperaba mañana a la misma hora de siempre con una mirada cómplice. A lo que yo le sonreí y le dije que sí, completamente convencida de que sería una muy buena idea volver. Ahora la deuda que mi esposo debía en el taller la estaba pagando yo de otra forma. Ya no tenía que mover herramientas ni limpiar autos. Ahora solo tenía que entregar mi cuerpo. Nunca había sido una mujer de ese tipo, pero debía admitir que me gustaba mucho. Tener que entregarme a él era el mejor trabajo que podría tener nunca en la vida, así que estaba más que satisfecha. Al siguiente día volví como de costumbre, y Sergio no perdió el tiempo, pues me agarró fuerte de la cintura para atraerme hacia él y besarme. Si todos los días me iba a recibir así, no tendría ningún problema con trabajar de por vida. Sergio estaba confiado en lo que hacía. Me gustaba mucho la seguridad con la que me tomaba con fuerza y me hacía sentir deseada. Él sabía exactamente qué hacer gracias a su experiencia, y eso me hacía sentir que yo no debía esforzarme por nada y solo disfrutar. Aquella aventura con el mecánico siguió. Mi esposo me llegó a preguntar por cuántos días tendría que seguir trabajando, así que yo le dije que no estaba muy segura, pues le conté que Sergio me empezaría a pagar si seguía trabajando con él, y tener mi propio dinero no me vendría mal. Por un momento pensé que mi esposo por primera vez se interesaría un poco más y se le haría extraño, pero él, totalmente ajeno al tema, simplemente se encogió de hombros sin darle mucha importancia. Eso me hizo enojar un poco gracias a todo lo que había hecho por él, todos los sacrificios de pareja y demás. Pero decidí no pensar en eso, pues ahora tenía la mejor distracción de todas. Con Sergio todo era muy fácil y divertido. En ningún momento me hizo sentir ignorada, así que estaba bastante satisfecha de poder acostarme con él cuando sentía que estaba sola y no tenía apoyo. Los meses transcurrieron tan rápido como una bala. No me había dado cuenta gracias a lo feliz que estaba siendo últimamente. Sergio había sido la razón de esa felicidad, y eso me hacía sentir que todavía había una buena razón para seguir en aquel trabajo el cual solo me dedicaba a disfrutar. Mi esposo, luego de insistir unas cuantas semanas, dejó de importarle que yo trabajara allí. Ya llegaban las vacaciones de invierno y mi esposo me sugirió que fuéramos a otro de los viajes de pareja que el psicólogo nos había recomendado. Sin embargo, yo me negué rotundamente a la idea. Le expliqué que estaría mucho más ocupada con el trabajo en esa época del año y que no me sentía muy bien para tener un viaje de tantas horas. Él aceptó mi excusa y no tocó más el tema. Yo estaba más que emocionada a saber que podía pasar más tiempo con mi amor secreto, ese que me hacía sentir en el cielo. Cuando llegó la fecha, yo esperé a que mi esposo saliera con su auto a trabajar para empezar a prepararme. Esta vez llevaba un atuendo nuevo que había comprado especialmente para Sergio. Sabía que sería de su gusto. Cuando llegué al taller, él me recibió con mucho cariño, como era costumbre. Aunque ya llevábamos meses en esto, ninguno de los dos se había aburrido de hacerlo. Por lo tanto, siempre nos sentimos emocionados cuando nos veíamos. Sin embargo, ese día fue diferente. En la parte interna del taller, Sergio tenía una pequeña habitación,
la cual era perfecta para nuestras tardes de pasión. Estábamos los dos bastante juntos, él encima de mí, cuando de la nada la puerta se abrió abruptamente. Por un momento pensé que se trataría de un cliente borracho o algo así. Sin embargo, cuando reconocí al hombre enfrente de nosotros, se me cayó la cara de vergüenza. El que estaba allí era mi esposo, quien me veía taparme con una sábana. Tenía una expresión de sorpresa en el rostro y también de enojo. Volteé a mirar a Sergio, quien parecía igual de avergonzado que yo. Ahora sí nos habíamos metido en un gran problema.